Oh amantísimo Dios de amor, en este momento, Señor, estamos ante ti postrados, primeramente agradecidos por tantas ricas bendiciones que nos has otorgado. Gracias, Señor, por este sábado en el cual nos reúnes. Permite, Señor, que estemos, como lo expresó tu siervo David, estemos unidos, Señor, y en armonía. Suplicamos, oh Padre, que puedas tomar nuestras mentes, prepararnos, Señor, para así recibir el mensaje que nos quieres enviar en este momento. Suplicamos que tu Santo Espíritu nos acompañe, tanto al exportador de tu palabra, como a nosotros, Señor, que la vamos a recibir. Sabemos que eres un Dios de amor y que por tal razón estás dispuesto a ayudarnos y también a reprender. Todo esto te lo agradecemos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siento, en nombre de nuestro Dios, sintamos todos bienvenidos. Mi deseo es que el Espíritu Santo fortalezca a cada uno de los presentes. Bien, vamos ahora a entrar al tema central. El título, como pueden ver en pantalla, Fuego extraño. El versículo de introducción, como vemos, el versículo 8, nos hace una aclaración. No haréis como todo lo que se hace o lo que hacemos nosotros ahora, cada uno lo que le pareciere, lo que bien le parece. En esto debemos tener nosotros mucho cuidado. Se nos aconseja que no hemos de hacer todo lo que se hace nosotros y ahora. ¿Por qué? Regularmente hacemos lo que bien nos parece, pero ¿esto será lo correcto? En el pueblo de Dios, cada quien haga como le plazca, porque a su manera lo ve bien y puede preguntar, ¿pero qué tiene de malo esto? El versículo 28 del mismo capítulo 12 de Deuteronomio dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que, haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. ¿Qué cosa entonces hemos de hacer nosotros? No hacer como a mí me plazca, como a mí me parezca, porque yo lo veo bien. ¿Cómo hemos de hacer las cosas? Como Dios lo ha indicado. Vamos a ver ciertos ejemplos de lo que es fuego extraño. ¿Qué cosa se le llama fuego extraño? Pero el caso es que cuando Nadab y Abiú, ellos tomaron el incienso como Dios lo había mandado. Lo ofrecieron, lo llevaron hasta allá, hasta la cortina, como Dios lo había mandado. El único detalle, por eso de allí es de donde se toma aquella frase de fuego extraño. Dios había dicho que debían tomar de las brasas del altar que estaba en el atrio, donde se ofrecían diariamente los sacrificios. Y ellos tomaron brasas de otro lugar y las pusieron allí. Por eso se le llamó fuego extraño. Habían tomado del incienso correcto y habían pasado hasta el lugar correcto. Pero el fuego, las brasas, no eran las que Dios había indicado. Desde allí es donde se toma aquello de fuego extraño. Cuando se hace algo diferente a lo que Dios ha indicado en su palabra. Tal vez ellos a lo mejor pensaron, pero ¿qué tiene de malo? De todos modos, el objetivo es prender esto y que allá se vea y se sienta el aroma. Ahora la pregunta es, ¿seguiremos nuestros ejemplos de estos que ofrecieron fuego extraño? Como dice
de Corintios capítulo 10, versículos 6 y 12. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Para qué entonces están escritas las cosas? En especial aquellos errores que cometieron los del pasado, sus faltas. ¿Para qué están escritas? Para ejemplo nuestro, para que no cometamos los mismos errores. Por eso también en otro texto dice el apóstol Pablo, leedlo todo, pero no todos los libros de afuera. No, muchos han tergiversado esto que dicen, no, ahí dice leer todo. Yo puedo leer todo libro. No. Se refiere a toda la palabra de Dios. Leedla toda. Pero ¿qué hemos de retener? Lo bueno, porque aquí también están escritas cosas malas. Lo malo. Pero no para que las hagamos, sino para ejemplo nuestro, para que no cometamos los mismos errores. El primer ejemplo, el caso de Caín. ¿Cómo dice Génesis, los versículos 3 al 5? Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Fíjense, aquí está el drama de Caín y Abel, bastante conocido. ¿Qué trajo Caín ante Dios? Una ofrenda. Y él, en su corazón, él se propuso fue, ay Señor, bueno, yo voy a llevarle a Dios lo mejor de mi cosecha. Los mejores frutos, los más hermosos, y trajo aquello, lo más bello que él había visto de la cosecha, y lo trajo como ofrenda al Señor. La pregunta ¿es malo que traigamos a Dios lo mejor? ¿Sería malo? No, no está mal. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín si él trajo de lo mejor de la cosecha? Entonces no es porque yo lo vea bien, es como Dios lo pida, aunque a mí me parezca bien. Como no fue lo que Dios pidió, Dios lo rechazó. En el libro de Evangelismo, ¿cómo me dice? Satanás, quien es el padre de la mentira, engañó a Adán en forma similar, diciéndole que no necesitaba obedecer a Dios, que no moriría si transgredía la ley de Dios. Pero Adán cayó y a causa de su pecado abrió las compuertas del mal sobre nuestro mundo. Y luego Satanás dijo a Caín que no necesitaba seguir expresamente el mandamiento de Dios presentando el cordero degollado como una ofrenda. Caín obedeció la voz del engañador, y porque Dios no aceptó su ofrenda, mientras manifestó su aprobación por la ofrenda de Abel, Caín se levantó lleno de ira y asesinó a su hermano. Necesitamos saber por nosotros mismos qué voz estamos obedeciendo, si es la voz del Dios verdadero y viviente o si es la voz del gran apóstata. Vean lo que aquí nos dice el espíritu de profecía. Satanás le indujo a Caín a pensar, no, es que no importa que no lleves el cordero, tú puedes llevar cualquier otra ofrenda, lo que tú deseas, lo mejor que tú veas. Pero ¿a cuál de los dos entonces obedeció Caín? Obedeció a Satanás. Y por esto le rechazó la ofrenda. Ahora bien, antes de presentar la ofrenda,
¿Tenía acaso Caín ira contra su hermano? ¿Tenía Caín ira contra su hermano antes de presentar la ofrenda? No. Su ira se vino después de presentada la ofrenda. ¿Por qué? Porque la de aquel sí la aceptó Dios y la de él no. Entonces él vio, pero aquel sí. Ahí es cuando sintió celo contra su hermano y se llenó de ira, porque la de él había sido rechazada. Pero ¿quién había sido el culpable de que la de él había sido rechazada? No, él mismo, Caín, que desobedeció. Esto nos suele pasar a muchos por causa de que aquel sí le aprobaron algo o de que aquel le prefirieron para algo y a mí no. ¿Qué hacemos? Nos molestamos ahora contra aquel. Pero ¿por qué no examinamos contra? ¿Pero por qué no aprobaron lo mío? ¿Por qué no me escogieron a mí? ¿Será que yo tengo algo mal? ¿Será que he hecho algo mal? Nunca lo vemos de esta forma. Siempre nos vamos a la ligera, es por el celo del otro. Veamos el otro ejemplo. El de Nadab y Abiú. ¿Cómo dice Levíticos capítulo 10, versículos 1 y 2? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. El fuego que ellos pusieron era el que Dios nunca les había mandado a poner ese fuego. Dios había indicado que debían ser tizones del altar de bronce que estaba en el atrio. Y ellos tomaron otros tizones y no este. Pusieron otro fuego que Dios no había indicado. Por esto entonces, ¿qué hizo Dios con ellos? Murieron de inmediato con fuego también. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas a nuestra manera porque lo vemos bien? Pero si algún otro hermano de inmediato nos amonesta, ¿cómo vemos a ese otro hermano que nos amonesta? Lo vemos mal. ¿Cómo fue visto aquí Dios? Porque haya consumido con fuego a Nadab y Abiú. ¿Cómo se sintió Aarón cuando murieron sus dos hijos? Él se entristeció y lloró, lamentó aquello. ¿Pero qué le dijo Dios? No llores, porque yo los he aborrecido. Si lloras, entonces está viendo mal lo que yo hice. Allí Aarón tuvo que reconocer y callar. Veamos lo que nos dice el Espíritu de Profecía en el libro Obreros Evangélicos. En la hora de culto, mientras que las oraciones y alabanzas del pueblo ascendían a Dios, Nadab y Abiú, parcialmente embriagados, tomaron cada uno su incensario y en él quemaron fragante incienso. Pero violaron la orden de Dios al emplear fuego extraño, en vez del fuego sagrado que Dios mismo había encendido y que Él había ordenado se empleara para este fin. Por causa de este pecado salió fuego extraño, salió fuego de Jehová y los devoró a la vista del pueblo. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Hermanos, el fuego sagrado, cuando se fue a quemar, se puso la leña y se iba a quemar el primer sacrificio, cuando se iba a hacer la dedicación del santuario, ese fuego no lo encendió hombre, fue encendido por el mismo Dios. Y por eso Dios había indicado que no debían dejar apagar el fuego. La leña debía estar siempre y esto se mantuviera ardiendo. Y de allí debían tomar el fuego o las brasas para los inciensos o incensarios. ¿Pero qué hicieron Nadab y Abiú? Tomaron fuego, no de este, sino de otro lugar.
no lo hicieron como Dios había mandado. Por eso a veces son cositas tan sencillas, tan simples. Hay un refrán que dice, no, que eso no importa cómo lo hagas, sino que lo hagas. Pero ¿este refrán tendrá valor acá con esto? Ellos de todo modo lo hicieron, bueno, presentaron el incienso. Entonces el objetivo es de nada más presentar el incienso, o también tiene que ver cómo se hizo y con qué se hizo. Debemos tener mucho cuidado en esto. Veamos otro ejemplo, el de Saúl. Como dice 1 Samuel capítulo 13, versículos 8 al 14. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Esto nos narra lo que había ocurrido cuando el enemigo se levanta en guerra contra el pueblo de Israel. Y Samuel le había dicho a Saúl, anda, prepara el ejército de tu pueblo y espérame allá en Gilgal. Dentro de 7 días yo estaré allí para presentar holocausto y ofrenda a Dios para que el Señor les bendiga y puedan vencer al enemigo. Así lo hizo Saúl hasta ese momento. Preparó a todo el ejército y se fue hasta allá. Pero resulta que luego estaba ahora esperando a Samuel. Bueno, él me dijo, en los primeros 7 días yo iré. Pasó el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Y ya estaba por terminar el 7º día. Los 7 días ya estaban por concluir. Y Saúl estaba desesperado. Y su pueblo también, el ejército. Ya 7 días tanta espera. ¿Qué pasa? ¿Cuándo iremos a batallar? Si no, nos vamos para nuestras casas. El versículo 9 me dice allí que ahora, por causa del desespero, ¿qué hizo entonces Saúl? Él pidió que se le trajera el holocausto para presentarlo. ¿Cómo siguen diciendo los otros versículos? Del 10 al 14. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Bien. Fíjense esto. El objetivo de aquel holocausto era presentar una ofrenda en holocausto a Dios, para que Dios diera la bendición, y así, fortalecido con esta bendición, pudiesen vencer al enemigo. ¿Qué hizo Saúl? Viendo que Samuel se tardaba y ya el pueblo estaba muy agitado, el ejército ya desesperado, él entonces dijo, bueno, yo voy a presentar la ofrenda ante Dios, el holocausto, porque esto es lo que vale, para que el Señor la reciba. Tráiganme el holocausto. Y le trajeron aquel becerro y lo presentó y lo quemaron. Estaba todavía él en esto, ya presentando la ofrenda, se estaba quemando esa ofrenda. ¿Quién apareció? Aparece ahora Samuel. Y él entonces, creyendo que lo había hecho bien, fue ahí a recibirle y lo abrazó. Ay, pero ¿por qué te habías tardado? Mira lo que habíamos hecho ya. Bueno, ya presentamos la ofrenda. Ahora esperamos la bendición de Jehová. ¿Pero recibió bendición él? No. Lamentablemente, en vez de bendición, recibió una maldición. En vez de confirmarle ahora el reino a él, ¿qué iba a pasar con el reino? Se le había quitado y se le daría a otro.
Aquí vemos ahora una lección. ¿Cuál fue el error de Saúl? A ver, ¿cuál fue el error de Saúl? Pero, ¿cuál fue su error? Un holocausto solo debía presentarlo un sacerdote. Ningún otro podía presentarlo. A quien no se le habían impuesto las manos para el sacerdocio ante Dios, no podía presentar esto. Y a Saúl no se le había ordenado para sacerdote, ni se le habían impuesto las manos. A él era para rey. Lo de él era otra responsabilidad. Pero él se atribuyó lo de sacerdote. Pero él pensaría, yo no puedo hacerlo, lo importante es que se presente allí el sacrificio y se lleve el holocausto. Esto es lo que a veces nosotros pensamos. A veces pensamos de otro hermano. Ay, sí, todo cree que nada más lo puede hacer él. ¿Acaso uno también no puede hacer esto o aquello otro? Todos somos hijos de Dios, todos somos del pueblo, cualquiera puede hacerlo. ¿Pero será así como Dios ha mandado? No, nuestro Dios es un Dios de orden. Y por eso, como nos dice la palabra de Dios, Dios puso a unos para sacerdotes, a otros para profetas, a otros para predicadores, a otros para maestros, y así pues. ¿Pero puede uno hacer de todo? ¿O todos pueden hacer lo que quieran? No. ¿Quién es el que siembra esto en nosotros? Como vimos ya con lo de Caín. El enemigo es el que dice, no, tú puedes, tú eres miembro de iglesia, tú tienes autoridad y también puedes hacer todo como quieras. ¿Por qué tienes que someterte a lo que aquellos dicen? Que no puedes. Tú eres miembro de iglesia y tú eres libre. Esto es lo que siembra Satanás en las personas. Veamos otro ejemplo. Como dice acá, patriarcas y profetas. En Gilgal, Saúl había aparentado ser muy concienzudo cuando ante el ejército de Israel ofreció un sacrificio a Dios. Pero su piedad no era genuina. Un servicio religioso realizado en oposición directa al mandamiento de Dios solo sirvió para debilitar las manos de Saúl y le colocó en una posición tal que no podía recibir la ayuda que Dios quería tanto otorgarle. ¿Cómo fue entonces la decisión que tomó Saúl? ¿Cómo fue esa decisión? Aquí entonces es lo que vemos. Se ve como si hubiese sido muy concienzudo él. Ay, bueno, como aquel no viene, vamos a hacerlo nosotros. A primera vista es muy concienzuda. Se ve bien, ¿verdad? ¿Y cuántas veces así no lo hacemos? Pero resulta que esta, que se veía concienzuda, ¿qué trajo entonces? Una perdición y una maldición. Veamos otra más fuerte aún. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Veamos y analicemos esto acá. ¿Cuál era el deseo de Usa? ¿Por qué? ¿Qué lo motivó a él a poner las manos en el arca para sostenerla? ¿Qué lo motivó a esto? ¿Usa quería que el arca se cayera? No. ¿Qué estaba viendo él? Esto iba por un camino, habían huecos y era llevado por bueyes. De pronto tropezaban y esto se bamboleaba y buscaba caerse. Y vean lo que dice el versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. ¿Qué era lo que temía Usa? Por la temeridad que hubo en Usa, Dios lo mató. ¿Cuál era la temeridad de Usa? Que el arca se cayera. Por esto Dios lo mató. Ahora, ¿será que nosotros no hemos de temer que algo malo pase en la obra de Dios? Porque, no, si yo temo esto, el Señor me podrá castigar. Eso es que cuando Él hizo esto, fueron varias cosas las que Él violó. Y vean que a primera vista lo vemos como algo extraño, pero ¿por qué? Si lo de Él era un buen deseo y fue con un buen propósito. ¿Y por qué Dios lo mató? Cuando esto lo leen personas que no conocen
la ley de Dios, que no conocen las normas y principios que Dios ha dado para el pueblo. Lo malo de parte de Dios. Pero Dios había establecido, primero, quienes solamente podían tocar el arca. Sacerdotes y otro grupo de los levitas podían llevarla después que el arca había sido cubierta con los velos por los sacerdotes. Otro que hiciera esto o la tocara moriría, ya Dios lo había dicho. Pero ahora una pregunta. ¿Los filisteos con el arca o no? ¿Y por qué ellos no murieron? Allá en Santiago 4:17 me dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Dios perdonó a los filisteos porque ellos desconocían de esto. Por eso los perdonó. Y les dio una lección allá. Y ellos mismos comprendieron lo sagrado del arca y del verdadero Dios. Porque ¿qué le pasó a su Dios? Al Dios de los filisteos. Varias veces aparecía postrado ante el arca. Y por último, hasta despedazado, con la cabeza rota. Ellos vieron, no, aquí esto es algo ya. Esto es superior, esto hay que mandarlo. Y no solamente esto, sino que Dios les castigó a ellos con una enfermedad. Y ellos vieron que esto era por lo que habían hecho con esta arca. Y reconocieron su falta, se arrepintieron y la devolvieron como ofrenda de oro. Actuaron mejor los filisteos que Usa. Usa conocía ya de las cosas como Dios lo había indicado. Veamos ahora el texto del espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas. ¿Cómo nos aclara aquí el espíritu de profecía? Usa incurrió en la culpa mayor de presunción. Al transgredir la ley de Dios, había aminorado su sentido de la santidad de ella, y con sus pecados inconfesos, a pesar de la prohibición divina, había presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios. Dios no puede aceptar una obediencia parcial ni una conducta negligente con respecto a sus mandamientos. Mediante el castigo infligido a Usa, quiso hacer comprender a todo Israel cuán importante es dar estricta obediencia a sus requisitos. Así la muerte de ese solo hombre, al inducir al pueblo a arrepentirse, había de evitar la necesidad de aplicar castigos a miles. Esto lo hizo Dios también para lección de nosotros. Veamos ahora lo que es el abuso del amor de Dios. Dios es amor, ¿verdad? Y un amor que no podemos medirlo. Así también se nos ha dejado que entre nosotros, entre nuestros prójimos, nos amemos unos a otros. Pero hemos de preguntarnos, siempre deseo que de aquel me ame y demuestre el amor hacia mí, pero ¿qué de mi persona hacia aquel? ¿No habré yo de amarlo? Siempre queremos que Dios nos ame y nos bendiga, pero ¿y nosotros a Dios qué? ¿No hemos de amarlo a Él? ¿O solamente Él es el que tiene que amar? Como dice allá en Mateo 7:12, como quieres que los demás sean contigo, ¿qué debes hacer? Sé tú con ellos. Pero resulta que regularmente nosotros nos portamos mal y le hacemos cosas malas a los demás, pero queremos que los demás nos traten bien a nosotros. ¿Y cómo criticamos cuando nos hacen algo malo? ¿Cómo dice acá ahora en cuanto al abuso del amor de Dios? ¿Cómo nos dice aquí el texto en Romanos 6:1 y 2? Pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y como dice Santiago 4:17, bastante conocido. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vemos la pregunta que hace en Romanos. Ya nosotros conocemos de las cosas de Dios, y más aún los que ya hemos hecho el pacto por medio del bautismo. Pero ahora el caso es, como Dios es un Dios de amor, misericordioso, perdonador, ¿acaso vamos a seguir cometiendo faltas y pecados para que entre más pecado, más misericordia? ¿Será para esto? No, ya no debemos pecar más, porque ya somos conocedores
de la verdad. ¿Cómo dice el Espíritu de Profecía en el libro Cada Día con Dios? Nadie se aventure a suponer que la misericordia de Dios lo abarca todo, para sentirse libre de pecar tanto como pueda, sin abandonar la esperanza de que finalmente Dios lo perdonará y lo salvará. Es sin duda una triste resolución seguir a Cristo tan lejos como sea posible, aventurándose a llegar tan cerca de los límites de la perdición como sea posible hacerlo sin caer en ella. Vean lo que dice al comienzo. Nadie que se aventure a suponer que la misericordia de Dios lo abarca todo. Bueno, hermano, no importa. De todos modos, yo pido perdón a Dios, Dios me perdona. ¿Eso será lo correcto? No. Estar del amor y la misericordia de Dios. Y el que haga esto es presunción de fe. Y la presunción de fe será castigada con la muerte. Otros dicen, sí, hermano, yo reconozco que te hice mal en eso, hermano, pero perdóname. Tienes que perdonarme hasta 30 veces 7, tienes que perdonarme. Y quieren que obligatoriamente el otro lo perdone. ¿Es eso correcto? No, eso no es correcto. Eso está interpretando mal lo que quiso decir Cristo con perdonar hasta 70 veces 7. Pero otros se aferran en que tienes que perdonarme. Aquí también muchos se aferran en Dios que tienen que perdonarlo. No. Por eso a veces abusamos del amor. Torcemos las Escrituras. Presentamos fuego extraño. Veamos otro texto. ¿Cómo dice el libro Fe y Obras? Jesús está en el lugar santísimo para comparecer por nosotros ante la presencia de Dios. Allí no cesa de presentar a su pueblo momento tras momento como completo en él, pero por estar así representados delante del Padre, no hemos de imaginar que podemos abusar de su misericordia y volvernos descuidados, indiferentes y licenciosos. Cristo no es el ministro del pecado. Estamos completos en Él, aceptados en el amado, únicamente si permanecemos en Él por fe. ¿Qué significa licencioso? Licencioso es permiso para hacer lo que yo quiera. ¿Cómo? Tienes licencia para hacer lo que quiera. Tienes el permiso, ya que licencia significa permiso. Pero ¿acaso nosotros tenemos permiso para hacer lo que queramos y de todos modos estar bien con Dios? Dios nos dio a nosotros, a la humanidad, libre albedrío. Puedes hacer lo que quieras, pero ¿acaso que haciendo lo que yo quiera y como quiera y cuando quiera, podré obtener la salvación de todos modos? Porque el libre albedrío tiene condición. Dios le dijo, puedes hacer como quieras, pero eso sí, cuando hicieres lo malo, tendrás tu recompensa. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Haz esto y vivirás. Pero cuando hicieres esto otro, de cierto morirás. Tú escoges. Tienes libre albedrío para escoger. Pero esto se lo han atribuido muchos, de que tenemos libre albedrío para hacer lo que queramos y nadie me tiene que llamar la atención, ni corregir, ni nada. Este es el error que el diablo siembra en nosotros. Y tuerce las Escrituras para que entendamos mal, a nuestra manera. Veamos el siguiente texto, en Joya de los Testimonios, tomo 2. La religión que hace del pecado un asunto liviano, espaciándose en el amor de Dios hacia el pecador, sin tener en cuenta sus acciones, estimula tan solo al pecador a creer que Dios le recibirá mientras continúa en lo que sabe que es pecado. Esto es lo que están haciendo algunos que profesan creer la verdad presente. Mantienen la verdad apartada de la vida y esta es la razón por la cual no tiene poder para convencer y convertir el alma. ¿Qué es lo que entonces nos dice aquí el Espíritu de Profecía que se ve en la iglesia? Y muchos estamos haciéndolo. Yo puedo hacer esto y puedo hacer aquello, puedo hacer lo malo y Dios me va a perdonar. Esto es lo triste y lamentable. Tengamos mucho cuidado con esto, porque esto es fuego extraño. Sabemos que es malo y lo hacemos con la idea de que luego yo me vengo, me arrepiento y Dios tiene que perdonarme. ¿Acaso Dios perdonó a Usa? ¿Dios perdonó a Nadab y Abiú? ¿Dios perdonó a Saúl?
que le concedió nuevamente el reino? No. Así también podrá suceder con nosotros. Veamos este otro texto en el libro Recibiréis Poder, página 292, segundo párrafo. Es mediante el pueblo de Dios como el abnegado amor de Jesús ha de ser manifestado. Pero por el ejemplo actual de la Iglesia, el carácter de Cristo ha sido tergiversado y se da un concepto falso de Él al mundo. El amor propio excluye el amor de Jesús en el creyente. Y por esto no hay en la Iglesia mayor celo y más ferviente amor por quien nos amó primero. El yo es supremo en muchos corazones. Sus pensamientos, su tiempo y su dinero los usan para la gratificación propia, mientras las personas por las cuales Cristo murió están pereciendo. Veamos algo importante aquí ahora. Cuando predomina el amor al yo, ¿qué cosa sale de nosotros? El amor de Cristo. ¿Cuándo está el amor de el yo en nosotros? Cuando domina es hacer lo que yo quiero y como quiero. Yo lo veo bien. ¿Por qué no puedo hacerlo? Allí no está en nosotros el amor de Jesús. En una ocasión dialogaba con una persona y esto me llenó de tristeza. Tristeza. El caso es que cuando busqué corregirla, como dije hace un momento, aquel dijo que no, que dónde estaba el amor mío hacia ellos. Porque creen que amor a la persona es tolerarle todo y permitirle todo. Para que me comprendan, ¿Dios tiene amor limitado o es infinito su amor? ¿Cómo es el amor de Dios? A ver, ¿cómo es el amor de Dios? Justo, ¿verdad? ¿Es infinito o no es infinito su amor? Es infinito, tan grande, tan inmenso que no podemos calcularlo. Y con su grande amor, ¿qué hizo él con Caín? ¿Qué hizo con Saúl? ¿Qué hizo con Nadab y Abiú? ¿Qué hizo con Usa? ¿Sería que le faltó amor a Dios porque castigó a estos y los rechazó? Era por amor que hizo esto. Pero a veces esto no lo vemos que es por amor. Lo que le iba a decir entonces de aquella experiencia, esta conversación, esta persona me dice estas palabras. Yo tengo libertad porque me la ha dado Dios para visitar e ir a la casa de cualquier persona y entrar allí y hablarle de lo que yo quiera. Cuando él me dijo esas palabras, a mí me causó tristeza porque vi la ceguedad de esa persona. Y le pregunté para ver si él reflexionaba, ¿de quién son esas palabras? ¿Son de Dios o de Satanás? Cuando le hice esa pregunta, él se molesta y me dice, me estás llamando Satanás, me estás llamando diablo a mí. Y yo tuve que decirle, no, un momento, yo no te estoy llamando diablo ni Satanás. Solo te pregunté de quién son esas palabras. Y él no quiso comprender. Vamos a probar de quién son este tipo de palabras. ¿Cómo entra Dios en la casa de cada persona? ¿Acaso entra porque él dice, yo puedo entrar aquí porque esto es mío? ¿Cómo entra? ¿Cómo dice allá en Apocalipsis 3:20? Él dice, yo estoy a la puerta, si alguno abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios, que es soberano y Señor de todas las cosas, no se atreve a entrar a ninguno si no le dan el permiso, si no lo invitan, si no lo llaman. Ahora el otro, el enemigo, él espera que lo llamen y lo inviten. Él entra sin que lo llamen. Por eso le hice esta pregunta a esa persona. ¿De quién son esas palabras que tú acabas de decir? ¿Son de Dios o son del diablo? Y él no comprendió esto. Él estaba haciendo su voluntad, pero creía que lo estaba haciendo bien. Pero los que conocemos ya las cosas y sabemos cuando una persona está mal, buscamos corregirlas, pero que ellos no quieren reconocer su error, su falta. Quieren seguir presentando el fuego extraño. Esto es lo triste y lamentable. No es hacer las cosas como yo quiera porque lo veo bien. No, es hacerlas como Dios las ha mandado. Veamos, para terminar el texto acá. Cristo, nuestro ejemplo. ¿Qué voluntad hacía Cristo? Como dice allá Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál voluntad hacía él entonces? No, yo voy a hacer esto porque yo lo veo bien. Bueno, mi padre me debe entender por qué lo estoy haciendo. ¿Eso hacía Cristo? No. Él hacía las cosas como Dios lo había indicado. Ni aun Cristo hizo la voluntad de él como él quiso. Cuanto menos nosotros debemos hacerlo. Así lo veamos para bien, como lo vimos con Usa, él lo vio para bien. No, no es como yo quiera. Aunque lo vea bien, es como Dios nos manda. Tengamos mucho cuidado, hermanos, del presentar un fuego extraño ante nuestro Dios. No debemos hacer nuestra voluntad. Debemos hacer la voluntad de nuestro Dios. No nos dejemos dominar por esos falsos vientos de doctrina que llegan. Estos pensamientos que se llegan a nuestra mente. No, pero ¿por qué tienes que hacer eso? Eso no importa. No tienes que estar sometido. Tú puedes hacer esto otro también. No dejes eso a la iglesia. Tú puedes también darlo como tú lo ves bien. En vez de dar esa ofrenda para pobres allá, tú puedes de una vez darlo y darle a un pobre aquí y ya, y lo está cumpliendo. No. Aunque lo veamos a primera vista bien, cuidado con hacer mi voluntad. Nuestra voluntad. Tu voluntad. ¿Cuál voluntad debemos hacer? La de Dios. Hacer las cosas como Dios lo ha indicado, para que no presentemos fuego extraño y nos ocurra lo que ya hemos visto como ejemplo, el rechazo de nuestro Dios. El Señor nos bendiga y nos ayude y nos deje esa fuerza para poder vencer el orgullo, el yo, el egoísmo y la suficiencia propia. Y hagamos la voluntad de Dios. Amén. 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 Amén.